Dios es una palabra genérica que se utiliza para designarlo todo. Como yo no puedo decir manzana y pera al mismo tiempo, debo utilizar una palabra que lo designe todo. Y esa puede ser Dios, puede ser todo, puede ser el origen, la madre, el padre, el gran logos. Son solamente epítetos. El nombre no importa porque al final los nombres los utilizamos nosotros porque el ser humano necesita lenguaje, necesita palabras para comunicarse, pero aquello que es realmente no tiene nombre. Como dice el Tao que tiene nombre no es el Tao eterno. Los ateos son ateos del Dios psicológico, del Dios que se ha inventado la humanidad, del Dios que ha creado religiones, es decir, el ser humano ha inventado ese sistema de creencia de un Dios que lo adapta a sus necesidades, le pone un nombre según la cultura y lo adapta también a la naturaleza y a la tridimensionalidad, al mundo material. Una parte de la religión habla de un Dios que está más allá, pero suele mezclarse este Dios con el Dios que está pendiente de las necesidades del ser humano. Entonces llega a confundirse. Y es ahí donde los ateos reclaman la evidencia de ese Dios, la ciencia reclama la evidencia de ese Dios, que obviamente no lo van a poder encontrar. Es como cuando dicen, no puedes estudiar la conciencia utilizando la conciencia. Entonces, Dios está más allá de la tridimensionalidad, porque lo que nosotros podemos ver o experimentar con nuestros cinco sentidos es la manifestación de aquello que no podemos lograr a ver, a comprender del todo. Podemos conocerlo por su manifestación en diferentes formas. Sabemos que tiene principios, a través de ellos labora, a través de ellos se manifiesta, es su lenguaje, la matemática, la simetría, la proporción, la química, a través del tiempo y el espacio, pero son formas de manifestarse. Es como el pintor utilizando su lienzo, pero está más allá. El Big Bang surgió de una parte donde no existe la materia. A partir de que se formó el tiempo y el espacio, pudo existir la materia, esta tridimensionalidad donde nosotros pedimos que Dios venga, cuando Dios no es material, es inmaterial. Una partícula de antimateria haría que toda la materia volara, que no existiera. No es posible unir una cosa con la otra. Y aquello que es inmaterial no se puede medir con la ciencia. Tú, por ejemplo, utilizas un cuerpo, pero no eres el cuerpo. Y tú no eres el resultado químico, biológico de tu cuerpo. Es decir, que tú eres un componente espiritual que tiene la capacidad de elegir en esta vida. Tiene la capacidad de experimentar, de ser de cierta forma adaptada al cuerpo. Si yo tuviera que vivir en el mar, tuviera que adaptarme al mar. Me saldrían branquias, a lo mejor yo sería un pez. Si tuviera que vivir en el aire, yo tendría que ser algún tipo de ave. Y así sucesivamente. Una adaptación en el mundo material. Sin embargo, aquella inteligencia y aquello que hace que todo tenga su manera de expresarse, es a eso que le llamamos Dios. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de denominación religiosa. De hecho, el ser humano es religioso por naturaleza.
tiene formas de manifestar esa religiosidad interior como una forma natural que tiene. ¿Cómo? Pues se expresa a través de la admiración, de la creatividad, cuando siente conexión, cuando siente paz, está simplemente conectando con esa parte inmaterial, inmanente que es y que su naturaleza es amor, paz y bienestar. Cuando una persona mira la puesta del sol y siente la conexión, eso es religión. ¿Por qué? Porque religar significa unir y todas las personas desean amor, amar y ser amadas, unirse. Ahora, la institución religiosa es otra cosa. La institución religiosa es una casa material con una jerarquía, con unos dogmas, con una forma de pensamiento, con una forma de creer, con una organización. Y por ser lo que es, se vuelve corrupta, porque está compuesta de los seres humanos que a su vez están compuestos de falencias. Entonces, las personas ateas están hablando de estas falencias del ser humano, de que el ser humano ha utilizado la religión de manera social para controlar, para adoctrinar, para poder influenciar en el qué hacer y en el pensamiento de las personas, no como realmente lo que es. Aunque en el fondo o de principio la idea de religarse a eso. Pero el ateo tiene muchos argumentos. Yo era atea en el 2019, del 2019 para acá ya no. Y me sé los argumentos de los ateos. Y todo lo quieren comprobar acá en esta tridimensional, en esta forma material. Pues ahí se van a estar porque de esa manera no se puede. Pueden ver la manifestación. Véanlo de esta manera, simbólicamente. El cero es la madre, cuna y cementerio. Es el origen, es el punto de reciclaje, el único número que existe en la naturaleza. De él surge toda la manifestación, toda la variedad, el uno, y luego otro uno, y luego otro uno, y todo lo que existe son puros unos, el cero y el uno. Todo es este juego binario, un principio universal y eterno que se llama dualidad, la parte manifestada y la parte no manifestada. El que es dador de vida y la vida que sale de ahí. Todos los unos, al sumar uno más uno son dos, y de ahí aparecen todos los números infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque hay un sistema, un mecanismo de reciclaje donde aparecen del cero y luego vuelven al cero. Y todo aquello vuelve a ser y a renovarse, etc. Pero eso sucede en la parte física. Lo que hace que ese mecanismo suceda es simplemente toda esa fuerza e inteligencia que llamamos Dios. Y como digo, no tienes por qué asociar la palabra Dios con testigos de Jehová, con la luz del mundo, con los católicos, etc. Desliga la palabra Dios, es una palabra genérica simplemente para llamar aquello que no tiene nombre, que no podríamos mencionar, porque como ya dije, no puedes decir manzana y pera al mismo tiempo. Entonces, tenemos a esa parte inmaterial. ¿Y sabes qué más? El ser humano tiene una parte inmaterial, una parte del mundo espiritual de Dios. Y esa parte es el alma. El alma que se encuentra a la altura del plexo solar, pero que no está en una parte física, sino que en la estructura energética del ser humano, pero que está más allá. Ese es el alma, es tu barca, es a donde la personalidad que soy yo, que eres tú, que es ese componente espiritual,
debe poner su atención al menos el 10%, ese es el diezmo, poner al menos el 10% de atención en el mundo espiritual para que te puedas unir al alma y convertirte en un nuevo ser y obtener la vida durante la vida. Si tu pensamiento es material y enfocas más tu atención, entonces te conviertes en una subpersonalidad después de morir, porque es información que no se pierde y que pones junto a tu personalidad como una marca. Todo el cúmulo de decisiones, emociones o todo lo que hemos sentido, elegido. Un ejemplo es que cuando fuimos chiquitos percibimos de cierta manera los regaños de nuestros papás, las acciones de los demás y lo internalizamos. Y eso nos formaron una estructura psicológica. Entonces, hay 5 heridas de la infancia: heridas de abandono, de rechazo, de humillación, no recuerdo las otras 2. Y depende de esa herida de rechazo, así es como la persona se acerca a los demás y es la manera en que ama a los demás, ya sea con un apego evitativo, con un apego seguro, apego apego desordenado o apego ansioso. Entonces, de esa misma manera, la personalidad tiene un poder. Su poder es la atención. Ahí donde pones la atención, en eso te conviertes. Así que eso te lo llevas contigo. Es como si tuvieras una USB. Toda la información, sonido, movimiento, color está ahí. Nada más necesitas una fuente de energía para que aquello cobre la vida. Sin embargo, la personalidad, al unirse con el alma, que es la fuente de vida, se convierte en un nuevo ser y gana la vida, realmente la vida. Es decir, una cosa es existir, en la existencia no hay vida, nada más hay aquel cúmulo de ansiedades que el cuerpo puede dar, hambre insaciable, desesperación, deseos. Como decía el Buda, el deseo es la fuente de la infelicidad. Eso es una subpersonalidad. En cambio, un ángel, dicho en términos religiosos, es un ser que ha ganado la vida. Es posible, los mundos espirituales existen la materia y la parte espiritual. Ya está comprobado por la parte más fea que hay, de las sombras, de los muertos, de los sustos, de aquellas manifestaciones paranormales. Entonces, es un hecho. Así que existe la parte oscura de la espiritualidad y la parte luminosa. Así como es arriba, es abajo, dicen. Vuelvo y repito, la dualidad es un principio universal y eterno, y la dualidad se manifiesta en muchas maneras. Por ejemplo, hombre y mujer, e incluso dentro de hombre y mujer también existe la dualidad. Día y noche, arriba y abajo, lejos y cerca, etcétera. Entonces es un principio universal y eterno. Es como si dijéramos que Dios es cara y corona. Se compone de este mecanismo, pero en tu elección, Dios es una parte espiritual cuyo estado es el amor. Ese es el único lenguaje que se habla en ese mundo. Si te quieres comunicar con Dios, tu frecuencia debe ser el amor. Si te quieres comunicar con los malos espíritus, tu frecuencia debe ser el miedo.